usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Muy bonita mañana tenga usted, mi estimada audiencia. Estoy muy contenta y muy gozosa de estar esta mañana con ustedes. Es un día especial que el Señor ha hecho para que usted se regocije en él. Estamos muy bendecidas. Este es el ministerio Las Trompetas de Plata. Mi nombre es Verónica Villarreal y estamos aquí como todos los miércoles platicando con ustedes, entrando a sus hogares y siendo de bendición y siendo bendecidas también. Pero esta mañana muy especialmente tengo una compañera, una hermana que está con nosotros, una persona muy querida para mí y que tiene algo muy bonito que compartirnos en esta mañana. Así que le voy a dejar el tiempo para presentarlo un poquito y que ella lo pueda saludar. Amén. Brenda. Me da mucho gusto y le agradezco la participación en esta hora. Quiero decir mi nombre es Brenda Alejandro, somos ya un tiempo de conocernos y me da mucho gusto compartir esta mañana con ustedes. Muy bien, hermana. Estamos bien gozosas. Yo sé que ustedes extrañan a la hermana Vicky. Le mandamos un saludo a la hermana Vicky Arroyo, allá donde está, a la hermana Iliana, que siempre nos acompañan fielmente. Pero hoy especialmente vamos a estar hablando de un testimonio. La hermana Brenda tiene algo muy especial que compartir con nosotros en esta mañana. Y yo quiero dar una lectura bíblica antes de empezar, que tiene que ver mucho con el testimonio que la hermana va a compartir con nosotros. Dice ahí en Hebreos capítulo 11 versículo 33, dice: los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. ¿Sabe que este es un testimonio que la hermana va a compartir en esta mañana, que es algo muy, mucha gente podría decir que no existe, pero yo le quiero probar ahora con una persona que pasó por esta situación y viene a contarnos de que Dios levanta a los muertos, ¿verdad, hermana Brenda? Amén, Dios tiene poder para levantar a los muertos. Así que vamos a empezar por el principio, Brenda. Vamos a empezar por el principio. Yo sé que hay muchas cosas que tienes que contarnos, pero yo quisiera que la gente supiera un poquito, los hermanos que nos están escuchando supieran un poquito más de ti, quién eres, de dónde eres. Pues yo sé que eres mexicana así como yo, ¿verdad? Sí. Pero no eres norteña como yo tampoco. Tenemos un acento diferente, así que hermana, dinos de dónde eres. Yo soy del DF, bueno, exactamente de Ciudad Neza, de la Ciudad de México. De ahí nací y pues de ahí radicamos. Okay. Bueno, radicamos ahora aquí en Estados Unidos, en Houston, pero originaria de México, DF. Ok, ¿Y eres casada, hermana? ¿Cuántos niños tienes? Sí, soy casada, tengo recién cumplí 13 años de casada y tengo 3 niños, uno de 11, otro de 6 y una de 2 años. Ajá. ¿Y todos son bien ocupaditos los niños, verdad? Sí, bien Yo sé latosos. que sí. Sí, bien llenos de vida esos niños. Hermana, ¿cuándo conociste tú al Señor? Pues gracias a Dios tuve la oportunidad, Dios me concedió de vivir, de nacer en una casa ya, en un hogar evangélico. Mis padres ya conocían de Dios cuando yo nací, entonces tuve esa pues gran bendición de ya. En ese tiempo pues también gracias a Dios no salí un tiempo del camino, siempre he andado ahí con pruebas y luchas manteniéndome y pues sí, pues toda mi vida, pero ya sabe que aunque uno nazca en un hogar cristiano, siempre llega un momento en que Dios impacta nuestras vidas en una edad donde tenemos que aceptar y reconocer al Dios de nuestros padres, como en mi caso, ¿no? Que ya nacimos.
A los 8 años yo tuve ese encuentro con nuestro Padre Celestial y ahí fue el inicio de esta carrera. Wow, qué bendición, hace unos pocos años estábamos nosotros en la iglesia cuando el pastor nos dio, Brenda y yo vamos a la misma iglesia, ya tenemos como 5 años o más o menos de conocernos, y un tiempo atrás el pastor traía una noticia muy difícil para la iglesia y vamos a hablar de esto en esta mañana. Fue un impacto muy grande, la iglesia se unió en oración y pudimos ver la respuesta del Señor. Así que Brenda, platícanos el principio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hace cuánto tiempo pasó y qué fue exactamente lo que pasó? Pues recién estamos en febrero 26, si no me equivoco, se cumplen 2 años de este acontecimiento con mi hijo. Era un día normal, un día como cualquier día, como este día que vives la vida como si todos los días los tuvieras comprados, ¿no? A veces uno tiene su vida así que tan ya sistematizada y a veces esos impactos llegan, pero este fue un domingo normal estando en la iglesia, un servicio regular de un domingo y donde hacen la predicación, Dios toca tu corazón, hacen el llamado y tú vas al altar prometiendo y diciendo muchas cosas, Señor, cámbiame, quiero ser diferente, pidiendo todo lo que comúnmente todos los domingos uno trata de cambiar cuando la palabra le llega y nunca sabes cuándo Dios te va a contestar, cuando al otro día entonces Dios va a hacer esa oración eficaz o una oración que tú hayas dicho tiempo atrás. Y es que a veces nosotros pensamos que la respuesta de Dios viene de una manera así, sin nada. Pero a veces no pensamos que a veces la respuesta de Dios viene por medio de una prueba. No que Dios nos pruebe, pero a veces pasamos por situaciones difíciles en las que Dios quiere tratar con nuestra vida y no lo entendemos de esa manera. Sí, así es. Eso nunca pensé, ¿verdad?, que iba a ser en ese momento, pero fue ese domingo y al otro día, un lunes por la mañana, cuando yo normalmente dejo a mis hijos al bus. Van mi niño de 6 años y mi hijo de 11, que en ese tiempo mi hijo tenía 9 años y el otro 4. Los estoy despidiendo en la puerta, mami, Dios te bendiga normal. Y ese día nunca esperé que iba a pasar esa situación. Ya estando como las 10:15 de la mañana, recibo una llamada de la escuela diciéndome que mi hijo había tenido un accidente, mi hijo el mayorcito, que tenía 9 años. Y me dicen, venga a la escuela, no se preocupe, ya está bien, pero venga, es urgente. Pero usted sabe cómo uno como madre tiene esa intuición, aparte el Espíritu Santo siempre está ahí diciéndote. Y yo sentía algo fuerte en mi corazón, pero no sabía, aunque yo corrí, en ese tiempo mi vecina era su hermana, y yo le dije, cuídame a mi niña, que era una bebé, y voy a ir a la escuela, que pasó algo. Y yo, vivo en un lugar donde enfrentito está la carretera y yo veo pasando muchas ambulancias, patrullas, ese ruido de las sirenas de las ambulancias. Yo sentía que iban a la escuela y sí era así. Yo iba atrás de ellos, no respetando los límites a la velocidad que iban ellos, yo iba atrás. Cuando llegué a la escuela ahí estaban todos. Y no me dejaban ver porque mi hijo estaba en la clase de PE dándole primeros auxilios, resucitándolo, porque él había caído como una muerte instantánea. Fue una muerte instantánea. Cayó y pensaron que estaba jugando o que se había desmayado, nada más. Cuando vieron que no tenía pulso, fue que hicieron todo lo que tenían que hacer y me llamaron.
hay algo bien importante que tú dijiste, Brenda. A veces nuestro día empieza y nuestros hijos se van y nosotros no los bendecimos. Hay madres o hay padres que a veces se nos olvida o se les olvida cuando los hijos van a la escuela bendecirlos. Y tú tocaste dos puntos muy importantes. Uno, dijiste, cuando mis hijos se fueron, yo les dije, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entonces es bien importante cada mañana levantarnos y bendecir a nuestros hijos antes de ir a la escuela. Otra cosa que tú dijiste ahorita, que yo sé que la gente que nos está escuchando a lo mejor no puede relacionarse con esto, pero cuando te hablabas que el Espíritu Santo a veces lo hace sentir a uno las cosas que están pasando. Y a veces cuando no entendemos, pero sabemos y pensamos que es nuestra intuición femenina, nuestro sexto sentido, ¿verdad? Pero era el Espíritu Santo que te estaba avisando que algo estaba por suceder. Y no solamente avisándote, sino haciéndote sentir que no estabas sola. Sí, desde que pasó esa travesía fue así. Siempre sentí a Dios a mi lado. Aunque en esos momentos es confuso como poder explicar eso, porque lo sientes tan lejano por las circunstancias que estás pasando, pero al mismo tiempo tan cerca de ti. Yo creo que mucha gente ha experimentado algo también y se podrá sentir identificada, pero aún las personas que no pueden aprender mucho de estas circunstancias cuando llega algo a nuestra vida. Yo quería ver a mi hijo en ese momento, pero había un policía grandote, así como guarura, ahí que no me dejaba pasar. Yo le decía, ¿por qué no me dejas pasar? Y mi desesperación lo empujo un poco al policía. En ese momento pues no te importa a veces muchas cosas. Y lo empujé y pude ver por una ventana pequeña cuando a mi hijo le estaban dando resucitación, y fue eso así como muy fuerte para mí, muy fuerte. Entonces tú llegaste y a tus hijos le estaban dando los shocks para poder resucitarlo. Sí. Wow. Y eso yo ya ahí entendí que solo Dios podía, o sea, aunque lo sabes, pero no sabía hasta qué grado era el problema. Ellos no me dijeron nada y solamente ya me dejaron pasar cuando los paramédicos habían acabado con él. Cuando yo veo a mi hijo, entro ahí donde lo tenían, estaba todo conectado por todos lados, tenía mangueras, conexiones por todos lados porque él había quedado 15 minutos muerto, sin oxígeno. Eso le provocó otras cosas, pero que más adelante les voy a explicar, pero en ese momento ellos habían logrado traerlo en sí, o sea, como resucitarlo, ¿no? Sabemos que fue Dios, pero fue ahí y por eso lo llenaron de mangueras porque todo estaba respirando artificialmente, todo su organismo estaba funcionando ya con los aparatos. Porque él sí lo resucitaron, pero cayó en coma. O sea, estaba en coma. No. Y me decían, pasa, porque ya se lo van a llevar, y despídete de él. Dale un beso, porque no sabían si en el camino iba a irse otra vez. Y cuando me dicen, despídete de él, dale un beso, a mí eso me llenó de... No lloré y eso me dio coraje, hermano. Me dio coraje porque... Yo dije, ¿cómo no me voy a despedir de mi hijo? O sea, yo no voy a creer eso. O sea, Satanás, no voy a creer eso. No me voy a despedir de él. Me acerqué, estando tendido en una cama, me incliné a él a su oído y solamente me acuerdo que le dije, Gerson, tú eres un hijo de Dios. Veniste a esta tierra con un propósito. Hace 9 años Dios te puso en mi vientre y no fue para esto. Y Dios tiene el control de esto y va a estar bien, vas a estar bien. Escúchame. Y dije, escúchame, tú eres un guerrero de Dios. Eso, no sé cómo Dios te da esa fortaleza, o sea, conoces, sacas dentro de ti esa garra que Dios te da, o sea, reconoces a un Dios todopoderoso que es capaz de mover cielos y tierra.
por nuestras circunstancias. Es cierto. Entonces, fue ahí y lo dejé. Y le dije que Dios te bendiga y aceptemos la voluntad de Dios. Pero se va y yo en el camino, por mi mente pasaban muchas cosas. El sentir que estoy perdiendo a mi hijo es un dolor desgarrador que no se le desea a nadie. Es una sensación muy, muy extraña, muy difícil. Pero saber que en medio de eso, ahí, aunque muchos de nosotros corremos a lo que tenemos a nuestro alrededor, a lo que sentimos que nos puede ayudar, le hablo a mis papás, le hablo a mi pastor, le hablo a esa persona que siempre ha estado quizás conmigo, que sé que puedo contar con esa persona. Pero ahí, hermanos y personas que nos escuchan, no te das cuenta que no necesitas a tu mamá, no necesitas a tu papá, no necesitas al pastor, porque en realidad o sea, ahí es Dios y tú y se acabó. O sea, no hay más. Nadie puede hacer nada, tú no puedes hacer nada. Y entendí que aunque mi lloro y mi lamento o lo que yo pueda desgarrarme y decir, Señor, o sea, tampoco podía hacer nada. O sea, es aceptar lo que Dios y atreverte a creer que hay un Dios poderoso, que no nomás es que lo has escuchado, que lo has visto en otros o que te lo han enseñado toda tu vida, sino ahí es donde lo vas a ver real. Y ahí donde vas a luchar por tu fe. Ahí donde vas a pelear por tu fe, porque a veces la gente que te rodea, como dice Brenda, quien menos te imaginas va a venir a tratar de derrumbar tu fe y a tratar de decirte, prepárate para lo peor, no hay esperanzas, mantente tranquila, ¿verdad? Yo platicaba con una persona en esta semana y me decía lo mismo. Y me decía, vino esta persona y me dijo, prepárate para lo peor. Y ella le dijo, no insultes mi fe. Porque la palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no miras, es la convicción. Tú mirabas a tu hijo ahí tendido y te dijeron, despídete, tu hijo no va a vivir, está en coma, pero tú te aferraste a tu fe. Sí, es ir en contra de lo que miras. O sea, es no importante, ahí es donde se activa esa palabra, o sea, es la certeza y es la convicción. O sea, ahí es donde se hace real. Ya estando él en el hospital, cuando lo llevaron a un hospital cerca, el más cercano del área. Y ahí estando, yo estaba sentada y viendo, los doctores lo estaban atendiendo y de repente yo veo que empieza a temblar, a brincar, a hacer movimientos muy extraños, a sacar cosas de la boca y el conducto que tenía en la boca lo estaba sacando, por eso que él estaba expulsando. Yo me paré y estaba peleando mi batalla, decía, tú tienes el control, yo no voy a temer. Y los doctores me hacían para atrás. Yo vi que todos los doctores se fueron y solo se quedaron dos. Los demás le decían, váyanse. Y yo no sabía qué estaba pasando. Después lo entendí, pero me decían, yo les decía, ¿qué está pasando? Y me decían, no te preocupes, ya está bien, lo estabilizamos porque volvió a estar tranquilo. Después me dijeron, tuviste mucha suerte porque en este hospital no tenemos especialistas, nada más es como para emergencias entrar. Y dice, pero el especialista de respiración crónica y bueno, sus nombres raros que tienen las especialidades, que trabaja en el hospital del centro de Houston, dice, venía aquí a dejar unas cosas. En eso iba entrando el caso de tu hijo y él logró estabilizar la respiración de él. Y entonces dice, tuviste mucha suerte, me dice. Una cristualidad. Sabemos nosotros que para nosotros no hay casualidades. Para nosotros hay un Cristo vivo moviendo sus piezas en nuestra situación.
En ese momento dijeron, no tenemos el equipo aquí para él, lo vamos a trasladar al hospital del centro. Lo llevaron allá. Cuando lo llevan allá, no quiero ser tan largo, esta parte del tiempo no nos alcanzaría para explicar tantas cosas que pasaron, pero estando allá me dicen que lo que yo había visto acá, que se había movido, le había dado una embolia en el cerebro. Fue causada por el tiempo tan largo que él estuvo sin vida y no fluyó oxígeno al cerebro. Eso le provocó la embolia en el cerebro. Y me decían los doctores, mira, si tu hijo despierta del coma, va a despertar, si logra despertar del coma, va a despertar con muchas deficiencias. Me decían, por lo que yo les entendía, que iba a ser un vegetal, iba a quedar como vegetal, por las agresiones que la embolia provocó al cerebro. Y yo, o sea, era primero que lo hicieron, o sea, era una cosa tras otra cosa y mal, todo. Y así estuvimos como 2 semanas, o sea, noticias que veíamos que empeoraban la situación. Pero era algo que tú tenías que ir en contra de lo que te decían y veías, porque no es solamente que te lo decían, sino tú lo veías. Yo estaba mirando que mi hijo estaba mal. Y yo decía, no, siempre nuestro aferramiento de mi esposo, yo y la familia que estaba alrededor era, yo les decía, no vamos a creer, no vamos a creer, porque a veces en medio de situaciones difíciles, no solo la gente, sino es luchar con tu mente de lo que tú estás mirando, de tus sentimientos, porque amas a la persona, y cómo te tienes que parar ante eso. O sea, cómo tienes que reaccionar. O sea, no te tienen que agobiar los sentimientos ni las cosas que te están diciendo. Entonces, ya ahí yo oraba con Dios y yo le decía, Señor, tú me diste hace 9 años a mi hijo y tú me lo diste bien, sano. Yo reclamo eso, porque si tú me lo vas a devolver y tú hiciste que regresara, si tú hiciste que me lo resucitaste, literalmente, dije, tú no me lo vas a dar en esa condición. O sea, era así, yo le reclamaba eso. Tú las cosas que haces y los milagros que hace nuestro Dios los haces bien. Amén. No los haces a medias. Amén. Y yo le dije, yo no acepto eso, yo no quiero eso, porque tú me lo diste y me lo diste sano. Y si tú me lo quieres regresar, si tú me lo vas a dar, me lo vas a dar sano. Amén. Porque yo no creo en un Dios, porque yo le decía a Dios, Señor, es que si yo acepto eso y si tú me lo das en una condición como me lo están diciendo, es pensar que tú hasta ahí pudiste. Es cierto. ¿Sí me entienden? O sea, y es lo que yo le quiero decir a las personas, o sea, si estás pasando por algo y de alguna manera ya sentiste que se acomodaron las cosas un poco, no te conformes con eso, porque es hasta la medida de nuestra fe en donde Dios va a obrar y va a actuar. Y nosotros crece uno mucho. Y yo le decía al Señor, sería decirle a los demás que tú hasta aquí pudiste, Señor, y no es mentira, no es verdad. Tú puedes más y tú lo que haces lo haces completo, no lo haces a medias. Y fue así, y aferrándome a esa convicción que yo tenía por dentro, pero había algo bien interesante que no lo quiero obviar ahorita. Cuando yo fui a la escuela y vi esa situación que vi que era muy grave, en la que mi hijo había caído, yo sentí inmediatamente la voz del Espíritu Santo que me susurraba en el oído cuando de esas veces que pasa cuando Dios nos habla muy,
muy cerca, que nada más a él lo escuchas, que él me decía, tranquila, todo va a estar bien. Solo eso escuchaba, y una y otra vez cuando estaba en la escuela, decía, tranquila, todo va a estar bien. Y eso yo creo que fue lo que me mantuvo bien, si no yo creo que cualquiera en esa situación, no sé, se desquicia uno al ver, pero yo me aferré a esa voz, del Espíritu Santo que yo escuché, porque si Él me lo decía, yo le iba a creer. Amén. Y es que cuando nosotros a veces pasamos por circunstancias, si es a nosotros a veces no creemos. Sí, tú vas a conseguir un buen trabajo, no te preocupes. Sí, pero cuando tú estás viendo que de por medio va tu hijo, que te duele más allá de ti misma, entonces ahí se activan todas las conexiones y dices, yo lo creo. Es que ¿qué otra cosa le pueden tocar a uno que le duela más si no son sus hijos? Sí. Es donde más el Señor va a tratar con nosotros cuando algo viene y le pasa a nuestros hijos. Sí, y yo me aferré ahí, o sea, dije, si tú dijiste que todo iba a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y me decían los doctores, y era un bombardeo de información que uno ni entiende, pero dice, tú me dijiste que todo va a estar bien. Y todo va a estar bien, mi hijo va a estar bien. Mi hijo va a estar bien, y los doctores nos llamaban a conferencias porque estuvimos 2 meses en el hospital ahí viviendo prácticamente, viendo los procedimientos, y después de unas 3 semanas me dijeron, aquí ya no hay nada que hacer, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya lo hicimos, ya a tu hijo lo vamos a trasladar a un centro de rehabilitación, ya lo que él pueda pues recuperarse ahí, pues ya va a ser ganancia, digamos, porque mi hijo al otro día despertó del coma. Y entonces empezaron a estudiarlo y ver todas las irregularidades ya que él iba a tener. Y me mostraron, me llevaron tuvimos una pequeña plática con el doctor, el principal, y él me dijo, el neurólogo, y me dijo cómo estaba de afectado el cerebro de mi hijo. Me mostró las imágenes, me puso enfrente de mí una pantalla y me mostró un cerebro que está sano y cómo estaba el de mi hijo. O sea, como un antes y un después. Y yo los vi ahí, uno no conoce mucho y no ve, pero él me fue explicando punto por punto. Me dijo, mira, ¿ves las áreas obscuras? Así él me fue explicando, y él me dijo, todas las áreas que están obscuras son las áreas que fueron afectadas. Hermana, yo veía todo oscuro. O sea, era del 80% del cerebro que estaba dañado. Y yo le dije, ¿y esto qué? O sea, me está diciendo qué, quiero saber. En realidad a mí no me interesaba tanto sus estudios y todo eso, sus que me explicara así. Sino yo lo que quería, dígame cómo va a estar. O sea, quiero saber, dígame cómo. Y te hacen tanto rodeo, ¿verdad? Porque ellos no te quieren dar esperanzas para que no digan, no, me dijeron que iba a estar bien y no lo está. Ellos no, por eso no te dan tantas esperanzas, pero me decían, mira, es que esto, y vamos a ver su progreso, esto es con el tiempo. Y cuando yo veo a mi hijo, cuando él despertó del coma, yo estaba ahí. Aquí una hermana que está también, creo, estaba mi hermana Iliana, estaba en ese momento ahí, y yo le dije, Gerson, ¿me escuchas? Soy tu mamá, porque él no reconocía pues nada. Y no sé si él lo hizo, pero me dijeron que ya me hiciera a un lado, se lo iban a llevar. Cuando ya lo ven y lo vuelven ahí fue, yo creo, el golpe más duro,
porque cuando yo lo veo, mi hijo había perdido la vista a raíz de los daños, había perdido el sentido del tacto, él no podía coordinar sus movimientos, ya no podía caminar. Había perdido el 70% de su memoria. Y fue muy, muy difícil porque tan solo el no ver le limitaba todo. Le estaban dando terapia de todo, terapia física, terapia ocupacional, de ahí supe de todas las terapias que les dan, ¿verdad? Y ahí estábamos. Pero fue una situación bien difícil porque teníamos que estar 24 horas con él, porque como no veía, lo teníamos que llevar al baño, traerlo todo. Cuando le dábamos de comer, tenía alguien que estar ahí, porque como él no coordinaba sus movimientos, si él tomaba una cuchara, por instinto uno la lleva a la boca, pero él se le iba porque él no dominaba. No tenía coordinación, dejó de escribir por los movimientos, se le fue el movimiento en sus, no podía caminar, lo teníamos que llevar ayudándolo. Y fueron momentos bien difíciles porque nada más el hecho de pensar que fuera a quedar tu hijo así, o sea, es horrorizante el saber que tú lo tenías caminando, corriendo, con él jugando. Y las de repente expectativas así. que se hace uno como madre cuando los hijos nacen, porque cuando nuestros hijos nacen, nosotros los proyectamos sus vidas, ¿verdad? Decimos, va a ser esto cuando sea grande, quiero conocer a mis nietos, entonces cuando pasan cuestiones así, es duro, es difícil. Y yo quería compartir algo, en esas fechas cuando pasó esto con tu niño, parece ser que en esa misma semana hubo otro incidente igual en otra escuela y el muchacho murió. Sí. Bueno, de hecho, el caso de mi hijo salió por la televisión, en las noticias. Y bueno, eso yo me enteré ya después, ¿verdad? A mí ni veía noticias en ese momento, pero me dijeron. Y otro caso en una escuela, a un niño le pasó lo mismo. Que fue el mismo caso. Pero ese niño no sobrevivió. No, es que por lo que yo después estudié, lo que le dio a mi hijo se llama exactamente arritmia cardíaca. Y yo lo estudié, es muy difícil que alguien sobreviva, porque eso no tiene síntomas antes, o sea, como uno y... De hecho me han dicho que yo vaya a hacerme estudios porque uno puede estar sano y eso, y de repente te da una arritmia cardíaca que no es como un paro cardíaco, es diferente, ya que hay diferentes situaciones que al corazón le puede pasar. Lo que a él le pasó fue eso, y yo estudiando, informándome sobre eso, o sea, es bien difícil que alguien sobreviva de una arritmia porque te agarra desprevenido, porque no estás preparado para nada, porque no es algo que se detecte, que se pueda detectar, sino pasó en un instante que no, y ya. Puedes ser la persona más sana, pero de repente pasa esas anormalidades en el corazón. Y Brenda, yo sé que el tiempo nos consume un poco en la televisión, quisiéramos extendernos a veces bastante, pero quiero que nos compartas, Brenda, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste la luz en Gerson? Fue cuando precisamente los doctores me dijeron, ya no podemos hacer nada. Ellos me dijeron, lo vamos a trasladar al centro de rehabilitación y ahí lo que pueda avanzar, pues ya. Y yo dije, bueno, era lo que Dios estaba esperando. Que el decir, el que de la boca de los doctores diga, hasta aquí ya no podemos hacer, hasta aquí ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en base a la ciencia y sus conocimientos. Y yo dije, ok, se acabó aquí y ahora entras tú.
ya ellos ya dijeron, Señor, que ya se acabó su labor aquí. Ahora vas a ser tú que me empezara a intervenir a él. Y fue ahí donde sorprendentemente, estando a escaso una semana en rehabilitación, empezó a recobrar la vista. Empezó a recobrar la vista y empezó a tener sus movimientos, empezó a caminar. Fue recobrando pues su memoria un poco y sus movimientos, todo, o sea, extraordinariamente, milagrosamente, fue un avance drástico. En cuanto lo mandaron a rehabilitación, él drásticamente empezó a tener mejorías y todo iba avanzando. Y yo me acuerdo que mi hijo, no viendo todavía, él me decía, cántame el canto de Si tuvieras fe como un grano de mostaza. A mí me mataba, perdón. Todavía, o sea, recuerdo y son cosas que te marcan, y aún aunque tú quisieras que no te dolieran, sigue estando ahí, porque esa huella jamás se va a quitar en nuestras vidas. Pero él me decía a mi hijo, cántame ese, Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y yo me acuerdo que Dios, usándolo a él para inyectarme fe a mí, yo decía, cambié la canción. Y dije, ¿no ve que dice la canción? Y esa montaña se moverá. Y yo decía, y la ceguera se irá, y esa ceguera se quitará. Y todas las cosas que tenía mi hijo la cantaba como eso. Y declarábamos, te mueve ceguera en el nombre de Jesús. Y su memoria vuelve. Y cada cosa que mi hijo tenía era luchar, pelear esa batalla, ponerte como guerrero, porque Satanás quería llevarse a mi hijo. Como no se lo pudo llevar, me lo quería dejar en condiciones como burlándose de mi Dios. Pero peleamos esa batalla con la ayuda de Dios, con la fuerza de Él, y tuvimos victoria, porque ahora en día, si yo les presento a mi hijo, eso es algo que, no sé. Mi hijo, antes de decirle eso, yo me acuerdo que mi hijo, cuando tenía sus terapias de caminar, porque a él lo amarrábamos con un cinturón en la cintura, y nadie podía, no lo dejaban salir de su cuarto sin ese cinturón, porque no tenía equilibrio y se podía caer cuando estaba en la terapia para caminar. Y lo llevábamos y dábamos vueltas. Y él decía, nos decían, no puede caminar mucho porque le puede hacer daño, porque la agresión en el cerebro lo mareaba y podía así pasarle algo. Y él dábamos caminatas, y él decía, no, quiero caminar más. Y le, no, porque nada más puedes como 2, 3 vueltas y ya tienes que descansar. Y decía, no, quiero que todos vean lo que Dios está haciendo en mí. Gloria al Señor. O sea, era algo que él todavía no estaba bien de su memoria. Yo sé que era Dios que en medio de esto, cuando uno se sentía como que ya no podía más con esto, porque uno lo cuenta así como bien fácil, pero es horrible. O sea, realmente es algo bien fuerte, que a veces te sientes desfallecer. Pero siempre cuando era ese momento donde ya no podía más, donde mis fuerzas me estaban agotando y el dolor me quería invadir mi alma, era cuando mi hijo me decía algo que penetraba mi corazón.
quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.